Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Hoy venimos a exponer los capítulos 14 a 16 de libros Técnicas de Medición de Eduardo Lora. Nuestro grupo está conformado por Carlos Javier Alarcón, Jesús David Parra, Harvey Ovan Sánchez y quien les habla, Cristian Camilo Chávez. Participación de los factores en el producto. El valor del producto final de una economía es equivalente al total de los valores agregados en todos los sectores productivos. De igual forma, según vimos, el valor de un producto final cualquiera es igual a la suma de los valores agregados, directa e indirectamente, por todos los sectores productivos en la generación de dicho producto. Por consiguiente, el valor final de un producto está compuesto íntegramente por las diferentes clases de valores agregados. La matriz insumo-producto permite establecer cuál es la participación total, directa e indirecta de cada clase de valor agregado en cada producto final. El valor agregado directa e indirectamente en la producción final de un sector cualquiera es igual al valor de dicho producto final y que por tanto la fórmula sería 1 sumatoria de sub j f sub j más r sub i j, donde R sub i j son los requerimientos de producción bruta directos e indirectos de cada sector. J, necesarios para obtener un producto final de un peso. 1 en el sector I, y los factores F son los coeficientes de valor agregado de cada sector. Por tanto, el vector F puede escribirse como la suma de vectores S y G de coeficientes de salarios y ganancias respectivamente, donde 1 es igual a I menos A a la T, todo esto menos 1 por S, más I menos A a la T, todo esto a la menos 1 por G. Esta expresión descompone en salarios y ganancias cada peso de producto final de cada uno de los sectores. Mediante un pequeño refinamiento, este método también permite descomponer los salarios y ganancias de cada sector según su destino final por tipos de productos y de uso final. Puede establecerse, por ejemplo, que en proporción a los salarios pagados por el sector primario contribuyen a producir bienes industriales o qué fracción de las ganancias industriales están siendo cubierta por los consumidores finales de servicios. La ecuación de descomposición en salarios y ganancias de cada peso de demanda final, 1 igual a I menos A a la T, todo esto a la menos 1 por S, más I menos A a la T, todo esto a la menos 1 por G. Puede modificarse para descomponer los valores de demanda final de cada sector. D por 1 es igual a D por I menos A a la T, todo esto a la menos 1 por S, más D por I menos A a la T, todo esto a la menos 1 por G, donde D es una matriz cuadrada cuya diagonal son los valores de demanda final y 0 sus otros elementos. En la economía descrita, la matriz del esquema, las demandas finales son todas para consumo final, excepto 100 de inversión e inventarios de bienes primarios. Si se sigue el mismo procedimiento que se acaba de aplicar al total de la demanda final, por ahora descomprimiendo esta en consumo e inversión, se obtiene un mayor detalle sobre el origen y el destino del valor agregado como se presenta en el esquema. Por otra parte, se tienen varias alternativas para registrar las importaciones de bienes intermedios, o sea, las que intervienen en el proceso de producción de nuevos bienes. Si se registran las materias primas importadas de igual forma que el resto de materias primas en el cuadrante de compras intermedias, se dificulta utilizar la matriz para calcular las necesidades de producción de los diferentes sectores, toda vez que tales materias primas importadas aparecieran utilizando producciones directas de otros bienes que en realidad no se requieren. Sin embargo, no se les puede excluir completamente de la matriz insumo-producto, porque es un elemento de costo de los sectores de producción, de modo que la forma de presentación más adecuada es considerarlas como un componente de costo primario, registrándolas en un renglón aparte en el cuadrante de valores agregados. La demanda final, en este caso nacional, equivale al total del valor bruto de producción deducidas de las compras intermedias, donde D es igual al valor bruto de producción menos compras intermedias. Como se desprende del esquema, esta ecuación también puede escribirse como compras más importaciones más exportaciones menos importaciones finales es igual al valor agregado más las importaciones de insumo. Por consiguiente, el valor agregado es igual a las compras más las importaciones más las exportaciones menos las importaciones de bienes finales menos las importaciones de insumo, donde valor absoluto es igual a compras más importaciones más exportaciones
menos importaciones finales, donde el valor absoluto es igual al PIB. Una vez se determinan los valores brutos de producción resultantes, pueden establecerse las necesidades de importaciones insustituibles MII aplicando la expresión MII es igual a la sumatoria de M por el valor bruto de producción sub J, donde M sub J son los coeficientes de importación de bienes insustituibles para cada sector, reemplazando los valores brutos de producción según se dejó y llamando n a la menos 1 al vector final de la coeficientes de importación de bienes insustituibles, se tiene que la importación de bienes insustituibles es igual a n por t por i menos a la c menos a la menos 1 por d. En consecuencia, el total de importaciones será m es igual a mf más mis más mi, m más f más mis más n por t por i menos a sub c a la menos 1 por d, donde las importaciones finales mf y las de insumos insustituibles mis vienen dadas exogéneamente y determinan las de insumos insustituibles a través de la demanda final de bienes nacionales D y de la matriz de coeficientes técnicos de demanda de insumos nacionales A sub C. Análisis de precios. Para ver de qué forma los precios de los factores afectan los precios de los diferentes productos, conviene recordar que el valor de cualquier mercancía está compuesto totalmente por los valores primarios atribuibles a los factores, la depreciación, los impuestos indirectos netos de subsidios y cuando se incluye y el sector externo, su componente importado. Según hemos visto, si se consideran solamente los salarios y las ganancias, esto puede expresarse de la siguiente manera. 1 es igual a, abre paréntesis, I menos a a la t, cierra paréntesis, a la menos 1 por s más g. De idéntica forma se puede estimar el impacto de cualquier otra alteración de precios, tanto si es causada por cambios generales en los precios de los factores, como si proviene de un cambio en una sola rama de producción. Supóngase, por ejemplo, que el gobierno decide crear un sistema de impuestos directos y se desea conocer su efecto sobre los precios. Si se parte de una situación inicial tal que P al sub 0 es igual a 1 es igual a I menos a la t, todo esto a la menos 1 por s más g. El nuevo vector del precio será P sub 1 es igual a I menos a la t a la menos 1 por s más g más t, donde t es el vector de tasas impositivas calculadas como una proporción de los valores del valor bruto de producción a costo del productor. La matriz de contabilidad social. La matriz de contabilidad social reúne en una sola matriz de manera coherente y organizada la información de los productos estadísticos de las cuentas nacionales que ya se estudiaron en capítulos anteriores. La matriz insumo-producto y las cuentas económicas integradas. La característica principal de la matriz de contabilidad social es que la información de estas dos fuentes se integra de tal manera que los recursos de las cuentas de ingresos y entradas y los empleos, gastos y salidas que se encuentran en filas columnas están en equilibrio. En la jerga de la MSS, equilibrio significa que la suma de entradas coincide con la suma de salidas. Convencionalmente, al igual que sucede con la matriz de insumo-producto, las filas representan los ingresos o utilización y las columnas los egresos o la oferta. El esquema matriarcal de las MSS se presenta en el esquema. La elección de este esquema no fue arbitraria, responde a la lógica de facilitar el cálculo de los multiplicadores de contabilidad social, que es una de las posibilidades analíticas de este tipo de matrices. Capítulo 15. Cuentas financieras y estadísticas monetarias. Las cuentas financieras, hay que saber que desde el año 1960 existen cuentas financieras en Colombia y a su vez series hasta 1990. Utilizan una metodología del sistema de cuentas nacionales de 1968. Para entender dichas series, estas son secuencias de las cuales se marcaban las cuentas financieras. Una de ellas son los principios de construcción. Hablando de una economía cerrada, debemos saber que el ahorro bruto y la inversión bruta son iguales, siendo S el ahorro bruto e I la inversión bruta.
donde esto implica que la acumulación de capital debe ser finalizada con recursos internos de la economía. En caso de que exista un intercambio en el exterior, el ahorro externo se expresa como SX, donde se puede contribuir también a financiar la inversión. Entonces, de esta manera la fórmula nos quedaría S, que es el ahorro bruto, más SX, que es el ahorro externo, es igual a la inversión bruta. Por otra parte, es de suma importancia saber que el ahorro externo puede verse de dos ángulos. El primero es como el saldo del conjunto de operaciones reales del país con el exterior. Y el segundo es como el resultado neto de las transacciones financieras. El primer punto de vista es el adoptado por parte real del sistema de cuentas nacionales y el segundo es la base de la elaboración de las cuentas financieras. Adicionalmente, las cuentas financieras de flujo se ocupan de las operaciones y las transacciones de cuentas financieras y no de los agentes, de estos agentes financieros. Los cambios patrimoniales son los resultados de las operaciones financieras, pero no son lo mismo, ¿no? Pues hay cambios patrimoniales que no implican operaciones. Por ejemplo, cuando un activo cambia de precio o con un cambio patrimonial, pero en una operación entre agentes. Pero no es una operación entre agentes, perdón. Por lo tanto, no hay nada que afecte el sistema de cuentas financieras. También ocurren cambios patrimoniales cuando se descubre o se destruye un activo, como por ejemplo el descubrimiento de petróleo eleva el patrimonio de Ecopetrol, pero esto no implica ninguna operación. Tampoco habría ninguna operación cuando un agente decide castigar el patrimonio por medio de deudas que no pudo recuperar, o cuando crea una reserva para una contingencia. No se debe olvidar que las cuentas financieras describen los flujos de financiación de los diferentes sectores institucionales. Bueno, todo esto en resumen, estos principios de construcción del sistema de cuentas financieros son, primero, para que cualquier agente o grupo de agentes en saldo de operaciones reales equivale al saldo de sus operaciones financieras. El exceso, o sea, el déficit del ahorro sobre la inversión, es la capacidad o necesidad del financiamiento del agente y recibe el nombre de préstamo neto. Segundo, las cuentas financieras registran flujos y no cambios de stock. A lo que es mismo, registran las operaciones, no los estados financieros de los agentes. Los cambios en los estados financieros son en gran medida el resultado de las operaciones financieras netas, pero también además son afectados por la valorización de los activos y pasivos por creación y destrucción de activos o por diversas convenciones y decisiones contables que intervienen en las cuentas financieras del SCN. Tercero, todas las operaciones se registran por medio de su valor efectivo de transacción y pueden diferir en su valor nominal. Cuarto, en toda transacción financiera intervienen dos agentes, entre quienes tiene lugar un traspaso de activos financieros. No se requiere, sin embargo, la intervención de un acreedor o deudor del activo trazado para que ocurra la transacción. Por ejemplo, Pedro trabaja en una empresa comercializadora de automóviles, ¿sí? En marzo, cuando el dólar estaba a 2.800 pesos, le ofrecieron venderle a crédito a precio de importación un vehículo facturado en $16.000. El vehículo fue importado en septiembre con el dólar a 3.000 pesos. Pedro hizo un pago inicial en un cheque por el 25% del valor del auto y firmó letras de cambio en pesos por el resto. Entonces, ¿cuál sería el valor de registro de transacción o transacciones y los agentes que intervienen? Bueno, para este caso, los dos agentes que intervienen directamente en la transacción son la empresa y el empleado, ¿sí? En eso no hay ninguna transacción y por lo tanto el tipo de cambio del momento es irrelevante. En septiembre hay dos transacciones financieras, entre ellas el pago de la cuota inicial por valor de 12 millones de pesos y la entrega de las letras de cambio por valor de 36 millones. Además, hay otras dos transacciones en las que intervienen bancos acreditando la cuenta de la empresa. Esta la acreditan por 12 millones de pesos.
y debatiendo la cuenta de Pedro con este mismo valor. Nótese, sin embargo, que esas transacciones deben parte de una cadena más larga pues, con los detalles desconocemos en el momento. Al importar el auto, la empresa debió hacer alguna transacción de pago o de algún financiamiento a su proveedor. Bueno, bien, continuando con el sistema de cuentas, otro tema de gran importancia es la estructura de cuentas. El sistema de cuentas nacionales, donde se contempla que cada uno de los sectores tenga una cuenta financiera. Hay que aclarar que las cuentas financieras se elaboran con un nivel mayor de degradación para los grupos de agentes del sector financiero. Estas estructuras de agentes que utilizan cuentas financieras son las siguientes. Están las instituciones financieras, el gobierno en general, sociedades no financieras, hogares y el sector exterior. Adicionalmente, es muy importante saber que el Banco Central tiene un papel central, digamos, en las cuentas financieras, pues es el depositario único de dos activos especiales, el oro monetario y los derechos especiales de giro. Este también es el emisor del dinero. Aparte de participar en operaciones financieras, en muchos otros activos, con todos los otros agentes de la economía. Por otro lado, las sociedades de depósito son todas las entidades financieras que captan regularmente recursos a través de depósitos, en las cuales, en las cuentas financieras se subdividen entre sociedades monetarias y no monetarias. Estas sociedades de depósito. Las primeras son los bancos comerciales, cuyos depósitos no remunerados son medios de pago de aceptación general. Las no monetarias comprenden estas no monetarias comprenden las comparaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial. Las transacciones financieras también se clasifican de la siguiente manera: oro monetario, dinero legal y depósito monetario, otros depósitos, títulos, préstamos, acciones y otras participaciones, reservas técnicas de seguro y otras cuentas por cobrar. Por ejemplo, ¿cuáles son los agentes institucionales involucrados y los instrumentos financieros? En el ejemplo número 1, el que hicimos ya del auto, de Pedro, digamos que para esta empresa que es comercializadora de automóviles, es una sociedad no financiera privada, ¿sí? Pedro es parte de la institución de los hogares y los bancos, son sociedades monetarias. O sea, estos bancos son sociedades monetarias de depósito. Los instrumentos son dinero legal y depósito monetarios para el pago inicial de las otras cuentas por cobrar o por pagar, y también para las letras de cambio. Bien, ahora vamos a hablar de la presentación del sistema de registros. Lo más importante es que el resultado neto de los flujos financieros de cada agente equivale al saldo de su ahorro e inversión, también conocido como préstamo neto. Por otro lado, la intervención de dos agentes en cada transacción es un principio lógico de construcción de las cuentas financieras. No obstante, para algunos instrumentos es difícil determinar en cada transacción individual cuáles agentes han intervenido, ¿sí? No se puede olvidar que los flujos financieros no son necesariamente iguales a los cambios en el stock financiero, porque estos están afectados por cambios de valoración, sino que al contrario, los cambios de valor de los activos o pasivos que tienen los agentes no afectan las cuentas financieras. Ahora vamos a hablar un poco de estadísticas monetarias. En las cuentas financieras se encuentra una integración entre las operaciones reales y las operaciones financieras, que estas llevan a cabo los agentes de una economía. Entre las operaciones financieras aparece la que se efectúa con medios de pago, que es el volumen de medios de pago. Es una variable central en el comportamiento económico de todos los agentes
y una de las principales variables objetivo de la política macroeconómica en el corto y mediano plazo. Uno de estos medios de pago, debemos saber que el concepto de estos medios de pago, los cuales son las obligaciones monetarias del Banco de la República y los bancos comerciales con el público, es decir, efectivo y depósito, ¿sí? Para poder calcular los medios de pago se utilizan las siguientes fórmulas, siendo los medios de pago M1, U, oferta monetaria, comprenden el efectivo en circulación por fuera del sistema financiero, y los depósitos en cuenta corriente D. De esta manera, M1 son medios de pago, E es el sistema financiero y D son los bancos comerciales. La fórmula nos quedaría de la siguiente manera. M1, que son medios de pago, es igual a E, que es el sistema financiero, más D, que son bancos comerciales. ¿Sí? El concepto de base monetaria. La base monetaria son las obligaciones monetarias del Banco de la República con los demás agentes de la economía, incluidos los bancos comerciales. Como se acaba de ver anteriormente, los medios de pago son las obligaciones monetarias del Banco de la República y de los bancos comerciales con el público, ¿sí? Esta base monetaria, que es B, es la suma de todas las obligaciones monetarias del Banco de la República con los demás agentes, incluidos los bancos comerciales, ¿sí? Entonces, esta base excluye, por tanto, las obligaciones monetarias de los bancos comerciales con el público, ¿sí? Que pues estas forman parte de M1, que son los medios de pago. Pero también incluye, en cambio, las obligaciones monetarias del Banco de la República con las entidades financieras, que estas no forman parte de los medios de pago, ¿sí? Entonces, de esta manera, la fórmula para hallar la base monetaria es la siguiente. B, que es la base monetaria, es igual a E, el sistema financiero, más R, que es la demanda base monetaria, ¿sí? Como todo balance, el del Banco de la República registra la equivalencia entre los activos por un lado y pasivos y patrimonios por el otro, donde A son los activos, B son los pasivos y PBR es el patrimonio. Entonces la fórmula que todos conocemos es activo es igual a pasivo más patrimonio. Donde los activos están conformados por reservas internacionales, RI, el crédito bruto que concede el banco a los demás agentes de la economía, que es C, y los de otros activos netos, que es OA. De esta manera, RI representa las reservas internacionales, C, economía, OA representa otros activos netos y A, pues, los activos. De esta manera la fórmula nos quedaría A es igual, activos es igual a reservas internacionales más la economía más otros activos netos. El pasivo está compuesto por los pasivos monetarios, que esos constituyen la base monetaria, que es B, más los pasivos no monetarios, que se representa PNM. Entonces, P, que es igual a pasivo, B, que es base monetaria, y PNM, pasivos no monetarios. De esta manera la fórmula nos queda: pasivo es igual a la base monetaria más los pasivos no monetarios. Por consiguiente, la base monetaria es por entidades contables, ¿sí? Entonces, B, base monetaria, RI, reservas internacionales, C, economía, BNM, pasivos no monetarios, PBR, patrimonio, y otros activos netos. Entonces, de esta manera, la fórmula general nos queda de la siguiente manera. B, base monetaria, es igual a reservas internacionales más economía menos los pasivos no monetarios menos el patrimonio más otros activos netos. Ya para concluir, veremos el origen de los depósitos. Se debe saber la historia de cada uno de los orígenes de los depósitos, como lo son los medios de pago,
tienen un lugar muy importante ya que los bancos otorgan créditos o realizan inversiones con recursos provenientes de depósitos realizables con cheque que no son mantenidos y a su vez como reservas. Adicionalmente a esto, cuando el banco concede un crédito sobre recursos provenientes de un depósito en cuenta corriente, la parte de este crédito que se ha hecho, que se ha hecho efectiva o mantenida a su vez como depósito en cuenta corriente, sí engrosará los medios de pago, aunque solamente los bancos tienen pasivos por cuentas corrientes. Es decir, las cuentas corrientes no son la fuente más importante de captación de recursos de los bancos. Las cuentas de ahorro y los certificados de depósito a término son varias veces más grandes que esta. Así como el origen de la base monetaria puede reducirse del balance del Banco de la República, la oferta de depósito en cuenta corriente de los bancos puede expresarse en función de los demás componentes del balance financiero de los bancos. En forma muy simplificada, tendríamos que los depósitos en cuenta corriente, que son D, equivalen a las reservas de los bancos, que es RB, más la cartera bancaria, que es CB, ¿sí? Y más los demás activos bancarios, que se representan de AB, menos las otras captaciones de depósito, a través de CDTs, cuentas de ahorro, bueno, etc. También menos los demás pasivos bancarios y menos el patrimonio de los bancos. Entonces, de esta manera, la fórmula para hallar el depósito de cuenta corriente es la siguiente. D, que es depósito de cuenta corriente, es igual a reservas de los bancos más cartera bancaria más activos bancarios menos pasivos bancarios y menos el patrimonio de los bancos, ¿sí? El multiplicador de medios de pago. Hay que saber que este multiplicador de medios de pago es la relación entre los medios de pago y base monetaria. Depende del coeficiente de reservas bancarias y la relación entre efectivo y depósito de cuentas corrientes, donde encontramos la siguiente fórmula. M, medios de pago, es igual a base monetaria por los medios de pago. Gracias. Capítulo 16. Balanzas de pagos. Dice que son todas las transacciones que se realizan de un país para el resto del mundo. Esto se divide en operaciones entre residentes y no residentes. Estas transacciones están divididas en dos entradas de igual valor, como lo son el crédito y el débito. Los créditos son las salidas de los recursos reales, la reducción de activos financieros y el incremento de pasivos. En cuanto al débito, son la entrada de recursos reales que aumenta los activos financieros y reducen los pasivos. El balance neto de cada economía debe ser cero, y para que esto suceda tanto el débito como el crédito deben ser iguales. No siempre sucede esto debido a diferencias de información que suceden entre ambas operaciones. Entonces, para corregir esto se creó o existe una cuenta de errores y omisiones netas. El objeto de descripción se divide en dos conceptos. Uno que es territorio económico, que dice que es el territorio geográfico administrado por el gobierno, donde las personas, los bienes y el capital pueden circular libremente sin ningún problema. Y la residencia, que es donde toda persona que tenga su principal interés dentro de un territorio se puede considerar como residente. Ejemplo, para las empresas, cuando es un establecimiento externo, tiene que llevar un tiempo de permanencia y conclusión dentro del país. Si es una persona, pues la estadía dentro del país tiene que llevar cierto tiempo dentro del país. Luego encontramos las transacciones, que comprenden desde transacciones reales que involucran lo que son bienes, servicios y la renta de factores de producción, como son las transacciones financieras, que ya comprenden lo que son activos y pasivos financieros frente al resto del mundo. Para esto también encontramos la valorización, que se realiza dependiendo los precios del mercado o de una manera hipotética.
dependiendo la variación que tengan estos precios. Y esta valorización también se representa dependiendo a la unidad de cuenta de conversión, que es el dólar americano. Muy bien, ahora procedemos a las cuentas que comprenden la balanza de pagos y el sistema de registro. Entre estos encontramos tres, las cuales son las cuentas corrientes, que se les asignan las transacciones reales, las cuentas de capital a las que se les asignan las transacciones financieras y las cuentas de errores y omisiones a las cuales se les asigna la igualación de los débitos y los créditos para tener un balance estable. En la balanza general de bienes encontramos que se implica en el traspaso de propiedades, bien sea de una manera efectiva o de una manera imputada entre residentes y no residentes. Incluye comercio general y operaciones especiales. No incluye compras de extranjeros que se encuentren en el exterior y estas mercancías se registran como F o B. Renta de factores. Esta renta refleja el ingreso recibido por suministros del exterior, tanto de activos financieros como mano de obra como recursos naturales. Estos factores también se clasifican en dos categorías, como lo son la remuneración de empleados y la renta de inversión. Transferencias corrientes, que son la contrapartida de todos los movimientos reales y financieros de una manera voluntaria o obligatoria. Cabe resaltar que estos no implican contraprestaciones de bienes y servicios. Y cuenta financiera, que registra todas las transacciones realizadas de propiedades de activos y de pasivos financieros de la economía con el resto del mundo. Luego encontramos la posición de inversión internacional, que es una cuenta estadística que presenta el valor y la composición en un momento determinado de los activos financieros de los residentes de una economía, que son títulos de crédito frente a los no residentes, y también los lingotes de oro, que cuentan como un activo de reserva, y los pasivos de residentes de una economía frente a los no residentes. Balanza de pagos y agregado macroeconómicos. En esta, la relación que se establece entre la balanza de pagos y el agregado de cuentas nacionales se puede establecer con gran facilidad debido a que parte de la ecuación de uso de producto expresada en pesos corrientes, como lo expresa la ecuación que el Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones, en donde las exportaciones menos las importaciones comprenden al balance de las transacciones de bienes y servicios, pero no incluyen los ingresos netos de factores productivos del exterior, que también tienen que hacer parte de la balanza de cuenta corriente. Si quisiéramos agregarlos a la fórmula, la ecuación quedaría de la siguiente manera, que es el Producto Interno Bruto más los ingresos netos de factores productivos del exterior es igual al consumo más el ingreso más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones más los ingresos netos de factores productivos del exterior, lo que se asimilaría como la Producto Nacional Bruto, que es igual al consumo más el ingreso más los gastos públicos. Entre paréntesis está la balanza comercial más la balanza de servicios más los ingresos netos de factores productivos del exterior. Esto daría como resultado a que es igual a la absorción más el balance de bienes, servicios y renta. Y ahora, si quisiéramos agregar las transferencias corrientes netas del exterior, tendríamos que agregarlas también a cada lado de la ecuación, y daría como resultado el ingreso nacional disponible, YND, como una suma de la absorción interna y las balanzas de bienes, servicios y renta de los factores de transferencia que se pueden agregar en la ecuación. Muy bien, con eso concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por la atención prestada y espero que la información anteriormente suministrada les haya sido de bastante ayuda.